Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy les traigo 7 add-ons para su Minecraft Bedrock que funcionan las versiones 1.18 y superiores. Recuerden activar todas las opciones experimentales para que los add-ons funcionen correctamente. Si son nuevos y este video es de su agrado, los invito a que se suscriban, dejen su like y su comentario, ya que de esta manera me apoyan mucho. Antes de comenzar, un saludo muy especial para Doxito y Johan Montoya. El primer add-on o complemento nos agrega gran variedad de armas y algunos jefes. Debemos explorar el mundo para encontrar esas estructuras, ya que bajo ellas hallaremos unos cofres con diferentes fragmentos de armas y esos bloques que ya les explicaré para qué sirven. Para crear cada arma nosotros necesitaremos hallar 3 fragmentos diferentes de cada arma, además del alma de los dioses que la obtendremos al picar ese bloque de ahí. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se craftean las armas. Necesitaremos los 3 fragmentos correspondientes del arma que queramos crear. Y por este lado tenemos los diferentes tipos de armas, como por ejemplo el rayo de Zeus, el martillo de Thor, alguna variedad de hachas, espadas, también nos agrega arcos. Y algunas de estas armas van a tener ataques especiales, como por ejemplo este martillo, cuando nosotros dejamos presionada la pantalla va a lanzar rayos de esta manera. Igualmente lo hace esta arma de acá que se llama el rayo de Zeus. Por este lado tenemos esta arma de Medusa, y cuando nosotros dejamos presionada la pantalla va a colocar unas columnas de piedra. También tenemos un esqueleto de hielo que es bastante rápido en el agua y nos va a hacer muchísimo daño. Por este lado estamos observando a Ra. Por último, este otro boss llamado Ymir, que es basado en la serie de Ataque a los Titanes. Cabe resaltar que todos estos son muy fuertes. Quiero que me dejen un comentario cómo les ha parecido este add-on. Y ahora sí, continuamos con el segundo. Como su nombre lo indica, este complemento nos modifica totalmente el end, dándole un ambiente mucho mejor y más agradable, que personalmente me ha gustado mucho, además de poder obtener todos estos recursos para decorar. Pero eso no es todo, porque este add-on también nos agrega un apartado de herramientas y armas, incluso algunas de estas, como por ejemplo esta hacha, tiene una habilidad especial que si nosotros dejamos la pantalla presionada nos va a transportar. O esta hoz de acá que hace que el trabajo de arar la tierra sea muchísimo más rápido. Esta arma que es especial ya que nos ayuda a destruir varios bloques a su alrededor, lo que es bastante útil al momento de picar madera u otro material. En el apartado de comidas tenemos lo que serían algunas carnes, pociones, manzanas, por ejemplo esta que nos va a dar muchos efectos positivos, o esta otra poción de acá que no sé por qué nos da tantos efectos negativos, este pastel que nos dará visión nocturna. Y todo esto se puede craftear al momento de que nosotros consigamos los materiales en el end. Este sería el apartado de plantas o cosas decorativas, y en este lado tenemos todos los bloques que nos agrega este add-on. Y ahora tenemos esta bonita libélula. También por acá tenemos esta vaca de Len, que cuando nosotros nos acercamos con un cubo nos dará leche de Len. Este aldeano con el cual vamos a poder tradear alguna de la comida. Esto con unas esmeraldas especiales que se minan en el end. Un defecto que he encontrado en este add-on sería que este zombie del end, al igual que este Blaze, que sería un boss muy fuerte, aparecen de esta manera y no se ven correctamente. A pesar de eso, el add-on me gustó mucho. Déjenme en un comentario si a ustedes también. El siguiente add-on se llama Criaturas Mutantes. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Como pueden observar, modifica los mods de Minecraft convirtiéndolos en unas criaturas mutantes. Tenemos este lobo esquelético, esta golem de nieve que tiene unos ataques muy épicos. Y por este lado de acá podemos observar esos zombies mutantes que son bastante fuertes. Además de que van a crear unas hordas de zombies pequeños. Al igual que lo hace el zombie del desierto. Podremos encontrar mods mutantes tanto acuáticos como terrestres. Este esqueleto gigante que tiene una apariencia que se ve bastante genial a mi parecer. También las criaturas del Nether han sido mutadas, como por ejemplo tenemos este esqueleto Wither que es muy fuerte. Cabe resaltar que todos estos bosses tienen 3 vidas, por así decirlo, ya que cuando ellos mueren se quedan de esta manera, pero a los segundos se vuelven a levantar. Para las personas que quieran agregar un nivel de dificultad a su Minecraft. Y en este lado de acá tenemos una criatura que me ha gustado mucho, que es este lobo gigante, el cual podremos domesticar con un hueso. Además de todo, vamos a poder montarlo y pelear junto a él. También hay mutaciones en los esqueletos de nieve, al igual que los Enderman, que también van a poder teletransportarse como lo hace un Enderman normal, haciéndolo mucho más peligroso.
Recuerda que si este video te está gustando, puedes dejar tu like y un comentario para que siga trayendo más videos como estos. Para finalizar con este addon tenemos un zombie y un creeper mutante. Multidimensiones, un addon o complemento que nos agrega 5 nuevas dimensiones a Minecraft. Tenemos esta de acá donde podremos encontrar una mini mazmorra con muchos enemigos y algunos tesoros, al igual que una pequeña villa. La dimensión de las cuevas. Encontraremos algunos minerales como por ejemplo diamante y esmeraldas, pero también habrán enemigos. Dimensión de Sky o Skyland. Una pequeña dimensión en el cielo donde podremos luchar con este dragón gigante que además es bastante fuerte. Nos quedaría por explorar la dimensión del templo y la dimensión de las ruinas, que es donde se encuentra el jefe más fuerte de todas las dimensiones, que es un dragón esquelético. Para crear los portales debemos hacerlo igual que un portal al Nether, y para encenderlos el primero necesitará un cubo de lava que se craftea de esta manera. Esta llave se consigue al derrotar a un jefe que aparece en el mundo normal. El segundo portal, que se hace con bloques de cuarzo y con una antorcha, debemos tirarla en una esquina. Este otro portal se hace con arenisca y la llave sería un pedernal. El portal de las ruinas se hace con bloques de piedra y necesitará un lapislázuli para encenderlo. Lo tiramos en una esquina y ya estaría. Y la llave se craftea de esta manera. Y el último portal, que se crea con bloques de champiluz y se enciende con una bola de nieve. Por este lado les enseñaré todos los bosses de las dimensiones. Aquí tenemos el dragón del cielo, el dragón esquelético, que es el más fuerte de todos, con 800 puntos de salud, aunque cabe resaltar que no puede volar. Por acá tenemos una golem de piedra. Este otro mod, este jefe de acá, que se genera en el mundo normal en estas estructuras. Cuando lo derrotemos nos va a dar la llave maestra. Esta momia, que es la que se encuentra en el templo, y esta araña gigante que se encuentra en la dimensión de las cuevas. También tenemos un pigman gladiador con una armadura de diamante, esta vaca y este zombie que se encuentran en la dimensión de hielo. Este addon también nos agrega lo que serían discos musicales con nuevos sonidos, y aquí les dejo un poco para que los escuchen. En el apartado de objetos tenemos los elementos necesarios para encender cada portal, como se los enseñé ahora. También algunas herramientas, armas y una armadura que está muy bonita. Hay dos armas con efectos especiales, tenemos esta de acá que lanza un proyectil y esta otra que lanza una especie de bola de limo y también hace daño de zona. Por aquí la armadura y esta hoz, que es una de mis armas favoritas. Es uno de mis addons favoritos, ya que nos agrega varias criaturas mitológicas, como 3 tipos de dragones que son domesticables, algunos otros jefes que son muy fuertes pero van a soltar un botín muy especial que nos van a servir para crear armaduras, armas u otro tipo de objetos. Y algo que también me ha llamado mucho la atención y me ha gustado es que este maravilloso addon no desactiva los logros. Podemos observar que igualmente hay criaturas terrestres y acuáticas, además algunos objetos decorativos, varias armas y gran variedad de armaduras, que todas estas las vamos a poder encontrar en la mesa de crafteo. Si quieren ver una review más completa de este addon, hace unos días hice una en mi canal, así que la dejaré en la descripción de este vídeo. Aquí les dejo los diferentes tipos de armaduras que podemos encontrar en este addon, y no olviden dejar un comentario qué tal les ha parecido. More Plus es un addon o complemento que nos va a permitir convertirnos en 30 mods diferentes de Minecraft. Necesitamos matarlos y con eso ya hemos desbloqueado ese mod para convertirnos. Para abrir el menú simplemente debemos agacharnos, saltar y golpear el suelo a la misma vez. De esta manera vamos a abrir el menú y nos van a aparecer los mods en los cuales podemos transformarnos. Recuerden que para desbloquearlos debemos matar o derrotar a alguno de ellos. Por ejemplo, ahora nos vamos a convertir en una oveja. La seleccionamos y luego debemos saltar y golpear el suelo. De esta manera ya nos hemos convertido en una oveja, como pueden observar. Si has llegado a esta parte del vídeo, deja un comentario con la palabra oveja. Y también dime qué te ha parecido este complemento. Continuamos con el séptimo y último complemento de mochilas para Minecraft.
no desactiva los logros, nos agrega gran variedad de mochilas en diversos colores que a mi parecer están muy bonitas. Simplemente para crearlos necesitaremos una mesa de crafteo y en el apartado de las camas vamos a encontrar el crafteo de la mesa especial que utilizaremos para crear las mochilas. Una vez tengamos la mesa, nos vamos al apartado de espadas o al apartado de armas y aquí podremos observar el crafteo de todas las mochilas. Primero necesitaremos crear una mochila por defecto que necesita cuero y un cofre. Luego de esto, si nosotros queremos teñirla, simplemente vamos a utilizar un tinte y la mochila por defecto y ya tendremos la mochila del color que nosotros queramos. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dejen su like, su comentario, compartan el vídeo para que llegue a más personas, suscríbanse para que lleguemos a los 3000 suscriptores. Un saludo muy especial para todos y nos vemos hasta la próxima.